Hola Mariel, Hola, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Bueno, bien. acá estamos en vivo en este ciclo de entrevistas que tuvimos desde el Centro Cultural Ernesto Sábato. En esta ocasión, nuestro interés era llevar un poco de información, agregar nuestro granito de arena sobre la pintura y el surrealismo de Sábato, ¿no? Tal cual. Estoy investigando porque hemos encontrado que no estaba muy desarrollado en las redes este tema, y nosotros ambas en este momento como representantes del Centro Cultural Ernesto Sábato, bueno, nos pusimos en esta tarea con mucho placer desde mi lado, y yo sé que del tuyo Sí. también. Estuvimos muy interesadas porque realmente la obra de Sábato, desde su pensamiento hasta su pintura, son muy actuales. Ujú. Sí, yo pienso que esta época de pandemia, ¿no? Nos permitió darnos estos tiempos y descubrir estos nichos donde hay interés pero escasea un poco la información. Entonces, encontrar ese hueco como para poner un poco de luz está más que interesante. Se desarrollaron un montón de actividades durante la pandemia desde el Centro Cultural Sábato y esta es una oportunidad nueva para comunicarnos con todos los interesados, no solo en la literatura, sino también en la obra plástica. Sí, exactamente, totalmente. Por eso le dimos el nombre de Sábato y el surrealismo, que también lo estuvimos presentando en el marco de la Feria del Libro, que fuimos invitadas en el marco de la Feria del Libro del 3 de febrero, y por eso lo queríamos repetir en este caso, para que quede grabado también en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Tal cual. Así que si Sí, te parece, lo que podemos hacer es hacer un pequeño recorrido, ir frenando, ir hablando un poco sobre, cronológicamente, de la vida de Ernesto, un poco sobre su obra, porque en realidad lo que queremos en este vivo es expresarnos sobre su pintura. Así que te cuento un poco. Ernesto Sábato nace en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Sus padres son inmigrantes del sur de Italia. Ernesto es el 10º de 11 hijos varones. De niño era introvertido, no le gustaba jugar, sufría pesadillas y sonambulismo. Esto lo traemos y lo informamos porque es importante a la hora de sus pinturas también, ¿no? Tenía un padre muy severo. Él tenía mucho miedo a su padre, habla de un terror. mm, Luego pasa por la escuela primaria, donde allí él reconoce que la pintura es su primer amor, la pintura y la escritura. Para su educación secundaria eh, va hacia la ciudad de La Plata, transita su adolescencia, que también es una adolescencia gris. Él comenta todo esto, que su infancia y su adolescencia no fueron fáciles, hasta que en las matemáticas se encuentra un orden perfecto. Dentro de su atormentada existencia encuentra que la matemática lo ordena. claro. En 1929 ingresa a la Facultad de Ciencia Físico-Matemática de La Plata, y hacia 1930, en pleno auge de la Revolución Rusa, se afilia a la Federación Juvenil Comunista. Eso también eh, es algo que después por ahí lo podemos ahondar, pero tiene bastante que ver con un pensamiento surrealista. Muchos de los que forman parte del surrealismo adhieren a este tipo de pensamiento. Eh, bueno, Sí, pronto comienza con sus dudas con respecto al comunismo, y los dirigentes del partido lo envían por 2 años a las escuelas leninistas para que él pueda terminar con estas dudas políticas. Pero no sale de la manera que ellos piensan, y en realidad Ernesto sigue con sus dudas y se escapa hacia París. claro. ¿Sí? Ahí empieza todo el acercamiento a la bohemia o al movimiento de vanguardia que está sucediendo. Claro. Así que si querés podemos Sí, empezar a mirar un poco. dale. No, sí, todo el Eh, derrotero que en general los escritores de contemporáneos a él casi era mucho más común que ahora que los artistas tengan cierta inclinación política o cierta militancia explícita. Ahora, bueno, a veces uno no comparte
su tendencia, pero antes era como más común, digamos, ponerse la camiseta de los movimientos políticos, ¿no es cierto? Vamos Tal a cual. buscar la presentación. Tenemos una Sí, presentación armada, que sí. esto lo Yo vamos te sigo a... contando, Sí, si querés, acá un dale. poquito, porque él se Sí, sí, escapa a París, donde vive meses de pobreza, porque, bueno, se escapa del partido político que lo envía a las escuelas leninistas, ¿no? Entonces, este, ahí escribe un libro que se llama La Fuente Muda, una novela que también, bueno, como su derrotero siempre había sido quemada, pero él la recuerda. Y Ernesto Sábato después de esto regresa a La Plata en 1936 y allí lo esperaba Matilde Urinsky, una joven de 17 años quien había conocido antes de ir a Europa en uno de sus cursos de marxismo. Se casa con ella, bueno, se cuenta la historia que ella se escapa y se casan, y en 1938 nace su primer hijo, Jorge Federico Sábato. Continúa con sus estudios y en 1938 concluye el doctorado en física. Poco después consigue una beca para investigar las radiaciones atómicas en el laboratorio Curie de París. Sin embargo, algo comienza a cambiar su interior, sintiéndose cada vez menos atraído por la ciencia, a la que consideraba abstracta y carente de humanidad, ¿no? claro, Acá empieza todo claro. su Empieza todo cuestionamiento de alejarse de la ciencia. lo conflictivo, ¿no? El otro encuentro compartíamos un poco también en los periodos de entreguerra, ¿no? Vivir cuando la ciencia está al servicio de guerras mundiales o empieza a transformarse un poco el sentido, ¿no? De la exactitud de las matemáticas o de las ciencias cuando cambian los objetivos. Entonces eso es también un poco lo que lo Sí, empieza lo que le empieza a a pasar, hacer ruido, claro, digamos. tal cual. Sí. Así que bueno, esta presentación que teníamos armada, la vamos a después estar compartiendo, ¿sí? Un poco lo que fue contando Mariel, está acá en En su el... atelier, ¿no? Está en ese Sí, lugar, es una foto de su atelier. es una foto de su Claro, atelier, sí, siempre cuenta con su pasión primitiva, él habla de ese amor por la pintura como algo que tiene desde nacimiento, que después es un poco socavada por esa crítica, y a aquel tanto parece ser que le duele la crítica, porque en todo momento de su, de su camino siempre habla de que cuando comentaba tal cosa en un claro, libro se lo boicoteaba, o cuando, bueno, se ve que tiene claro, esa super sí. sensibilidad de Como venir de artista. la ciencia y pasar a la escritura, que también fue como muy criticado, que sea un científico quiera ser un escritor, y después cuando hace el segundo movimiento de pasar de la escritura a la pintura, ya no quiere recibir más críticas. Claro, por Sí, sí, eso es tal lo que a cual. él lo que le hace que él no muestre tanto su obra. Si bien hay entrevistas en su taller y hay diferentes cuestiones que él muestra y explica, incluso comenta, no es algo que está totalmente difundido. Nosotros un poco nos permitimos desde el respeto compartirles la obra a todos aquellos que le interesan, pero no es algo que él en su vida manifestó, más allá de que él haya expuesto, ¿no es cierto, Mariel? Sí, sí, él expone, pero casi siempre bueno, lo hace en el exterior, en Pompidou, y por ejemplo, bueno, todo el tiempo él dice que no expone acá porque no quiere ser arrasado y odiado por los pintores surrealistas o por la crítica de arte, que no está ya a esta altura de su edad para eso. Claro. Pero sí, es su primer amor la pintura, Tal cual. es su primer amor. Y él habla como siempre esta pasión primitiva desde aquel impulso que tiene el ser humano en toda su humanidad de manifestarse a través de la imagen, ¿no? No solo a través del lenguaje, sino a través de la imagen como aquello que es lo primero que el hombre percibe cuando abre los ojos, ve. Y el mensaje más Exacto. directo va a estar a través de lo que el hombre ve, más allá de lo que escucha y lee. Entonces, bueno, eso es algo que a él le llama mucho la atención, que se estaba desarrollando ya en París cuando viaja por la beca Curie. Tal cual. Bueno, ahí estamos viendo una foto del café donde se reunían, que es el Café Le Dôme, en Montparnasse, que es Sí, cuando Sábato viaja a Francia con su familia para cumplir con esa beca que le otorga el laboratorio Curie, y que él ya tiene internamente decidido no continuar con la ciencia, pero tiene que
cumplir con su palabra, entonces va con toda su familia a París, pero de día trabaja en el laboratorio y de noche vive una vida de sueños, ¿no? Como muy de lo que cuenta el surrealismo, Claro, como vive esas, desde otro lugar. tal cual, como esas películas que podemos ver medianoche en París, que lo que pasa de día se transforma todo durante la noche, ¿no es cierto? Está en el lugar de la bohemia francesa, está en Montparnasse, y ahí se vive como hacíamos el paralelismo, acá es como si estuviéramos en Caminito en la década del 40, del 30, en ese suburbio de talleres, de atelier, de bohemia, donde los músicos, los Sí, escritores... total, donde los poetas surrealistas empiezan como también, ¿no? A encontrar para tener discusiones, para crecer en este movimiento que como contábamos también proviene del dadaísmo, el surrealismo, de Sí, Tristán Tzara. Bueno, en este café y en estos lugares, en estas noches que él va para la beca del laboratorio Curie, él termina teniendo una vida y conociendo a personajes como André Breton, que es el que realiza el manifiesto sobre el sí. surrealismo, conoce a Domínguez, conoce a Hollande, a un montón de pintores y de escritores, poetas, que están en ese momento en el movimiento que está En pleno auge. en pleno nacimiento Sí, también, sí, ¿no? sí, Es sí, los primeros pasos. tal cual, él en su autodefinición, él toma siempre del surrealismo un montón de cuestiones. Aparte, justamente estaba escuchando unas conversaciones que él tenía, no me acuerdo si con Pacho O'Donnell, y él decía, encuentra también un paralelismo entre su vida y, por ejemplo, la de Latremont, que dice, es el maestro del surrealismo y a su vez era matemático, ¿no? Y entonces Claro. Dostoyevsky también... o tienen ese anclaje en la matemática o son colegios técnicos, bueno, tienen toda esa matriz dura de la rigidez de las La matemáticas, ciencia, sí, sí, pero a su sí, vez se inclinan por una pintura totalmente opuesta. La vida es esto más que nada, es la búsqueda total y concreta entre los opuestos, estamos todo el tiempo en esa lucha totalmente. y él también Sí, hacia ahí va, ¿sí? Es muy sí, interesante. exacto. El término Sí, que, sí, no, eso que estás diciendo, esto de los opuestos, por eso él también en varias entrevistas habla sobre esto, sobre la sobrevaloración del pensamiento lógico sobre el pensamiento mágico, como que se pierde un claro, balance tal cual. vital en el ser humano. Sí, 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 sí. Él decía, a veces consideramos de genio a un matemático y no consideramos de genio a una persona anciana que vive en su tribu, que tiene sus saberes ancestrales. Estamos un poco equivocados en lo que consideramos la genialidad del hombre, ¿no? Sí, Esto, en el saber, en el hablaba de saber. la sabiduría, ¿no? Que en francés hay dos términos Sí, bien explícitos que habla sobre la sabiduría del científico que conoce un cálculo y que conoce cómo hacer un puente, pero la sabiduría de un hombre que conoce y sabe vivir y sabe y tiene la sabiduría, uh-huh. ¿no? Como explicaba también esto del jefe de tribu, Claro, claro, claro. A veces el conocimiento que tiene, claro, la, ese tipo de saberes, ¿no? la sociedad Es lo que decís vos. está mirando para otro lado, que en realidad él lo entiende de otra manera. Así que bueno, Sí, como que volviendo. no es necesario, no es necesario la división. Bueno, siempre estamos, creo que la humanidad cada vez más va dándose cuenta de esto, ¿no? Que no es necesario dividir la ciencia del pensamiento mágico. Es como que todo tiene que funcionar en una danza. Claro, Esto es lo que a él le pasa en París en ese momento, y uh-huh. además conoce a Domínguez, que es un pintor surrealista muy fuerte, Sí, y ahí él lo incita a la pintura. ¿Viste? Yo te contaba que en el libro El escritor y sus fantasmas, que es este libro, que está escrito en 1963, habla, dice, el surrealismo no es casualidad que me acercara al surrealismo cuando en 1938 culmino mi cansancio y hasta mi asco por el espíritu de la ciencia.
y así, mientras de día trabajaba en el laboratorio Curie, de noche me reunía con Domínguez, aquel auténtico surrealista que terminó suicidándose después de ingresar a un manicomio. Pero entonces pude advertir todo lo que el movimiento tenía de grandeza y de miseria. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pensemos que él toma el romanticismo, la fuerza que tienen las grandes personalidades, ¿no?, que adhieren a este movimiento, porque es tan fuerte lo que está pasando con la naturaleza que está sobrepasando al ser humano, como que nos supera en todo sentido. Y esto comentábamos también de que la naturaleza está totalmente siendo destruida y están pasando un montón de cuestiones en cuanto a las guerras mundiales, en la invasión a Polonia. Él está viviendo un contexto totalmente caótico donde las matemáticas están siendo de ayuda para ese caos. Entonces ahí es cuando se realmente, ¿no?, siente esta pulsión por estar con el tema del color. Pero no es en este año cuando él decide pintar, ¿no? Más o menos alrededor del 79, él es que realmente decide. Sí. Si bien él en toda su vida, él está rodeado de artistas, conoce ateliers, investiga de pintura, se acerca del mundo del arte, está a su lado, ¿no?, camina a la par. Es años más tarde cuando definitivamente se inclina a dedicarse casi pura y exclusivamente a la pintura, más allá de que sigue escribiendo en la máquina de escribir con memoria digital. Sí. En el año 1979 aproximadamente, claro, ¿no?, con el tema de la vista. Claro, sí, pero como decís bien, él desde ese viaje, por eso lo nombramos y llegamos con su historia hasta ahí, en ese viaje es donde nace. Es más, Domínguez le regala una caja de pasteles o de acuarelas, no recuerdo bien qué tipo de pintura le regala, y es la que él después, cuando decide pintar, es la que empieza a utilizar. Pero de ahí nace es como la semilla, claro, que queda, y luego en el momento cuando a él le diagnostican que tiene una enfermedad en la vista y no puede seguir dedicándose a escribir, se dedica a las imágenes más grandes y a esto que es la claro, pintura de Sábato. Claro, sí, empieza su recorrido siempre haciendo como un homenaje a sus grandes referentes dentro de la literatura, ¿no? Empieza con los retratos de sus escritores, vamos a decir, no sé si favorito, no sé si es la palabra, los más leídos, más mentados. Ahí estuve leyendo que Sábato hablaba alemán, hablaba francés, entonces conoce toda la literatura, rusa, toda la literatura española, alemana, de cada uno de esos países toma, ¿no?, los referentes que más le interesan, y de esta serie de escritores hace una serie de retratos a su vez, ¿sí? Bien, ya empezamos a ver el estilo Sábato, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la obra del señor K. Él en sus obras trabaja un montón de temas, ¿no? Vamos a ir como desandando, lo podemos relacionar también con estos personajes de sus novelas, ¿sí? Pero él siempre dice que el personaje se le empieza a escapar, ¿no? Él empieza una obra, pero la obra ya deja de ser suya, sino que pasa a ser estar en el lienzo, entonces ya no es más de él, empieza a cobrar vida, y bueno, y él la sigue trabajando, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que él hace de darle vida, o sea, a través del arte y de su representación, así como le da vida a los personajes de las novelas, él como da vida, vamos a decir, a estas celebridades de la literatura. ¿Sí? Bien marcado. Sí, tal cual. Cobran vida desde su inconsciente, desde su parte, desde lo onírico, ¿no? Cobran vida como si alguien estuviera dictándole, claro, esto es lo que a él le gusta, la claro, parte mágica, la parte no racional de la pintura. Claro, está siempre en el dintel, él dice, como el sobrenaturalismo está entre la vigilia y el sueño, ese segundo mágico que él siempre menciona, tener estas visiones, ¿sí? Que a veces uno mismo cuando se está por dormir empieza a tener estos destellos de colores, bueno, que van acompañando el sueño, parece ser que también están al despertar. Al despertar tenemos unos minutos para recordar lo que soñamos y que si no lo hacemos lo podemos llegar a olvidar. Bueno, él, por lo que cuenta, trata de mantener estos instantes en su mente para después representarlos en sus pinturas, ¿sí? Acá vemos también el conocimiento
de Sábato en cuanto a lo que es la morfología, los contrastes, el manejo de la luz, de la sombra, ¿sí? Que él haya llegado a la pintura a una edad adulta con conocimiento de materia, de forma, de tiempo, de espacio, de estilos, o sea, es una persona que llega sabiendo un montón de cosas, que no es lo mismo lo que comentábamos, empezar a los 7, 8 años, que empezar ya a una edad adulta con muchas cosas para decir que no se dicen con la literatura, se dicen con la pintura. Eso si uno lo imagina y lo piensa, es maravilloso, va, desde el punto de vista artístico. Totalmente, sí, sí. No, Un recorrido claro, un recorrido de su alma, que ya se transmite claro, que es en la otro pintura. mensaje. Porque, son muchos mensajes en uno solo, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo el retrato de Dostoyevsky, ¿sí? Que es también uno de nuestros escritores referentes, y nos preguntábamos un poco en su momento el tema de las ropas allá atrás, ¿sí? Y es un poco de darle terrenalidad a los escritores, ¿sí? Él quizá en su momento se ve endiosado, se ve vanagloriado, digamos, por la crítica, saliendo en los medios de comunicación, pero él también se ve un hombre terrenal que cuelga la ropa, que está en el cotidiano, ¿sí? Eso también es como un guiño. Sí, es una forma de acercarse al autor. Sí, Sí, que hablábamos también del color, el color rojo, no los azules que utiliza. Hablamos sí, un poco de su admiración, que después también lo vamos a ver en otras pinturas, pero él habla de Van Gogh como si fuera su hermano, su maestro, tiene mucha admiración por Van Gogh claro. y por su espíritu, por el espíritu de Van Gogh, ¿no? Que, Sí, como que también lo vamos a ver en varias de sus sí, pinturas. sí, sí, un espíritu como contrariado, ¿no? Que está siempre en el límite. Después, por ejemplo, tenemos el retrato de Nietzsche, ¿sí? Que también Sí, tiene, todavía estamos dentro del mensaje como bien literal, digamos, es Nietzsche. Cuando vamos a pasar a otros, sí, o la obra más sobrenaturalista, digamos, ya empezamos a ver otro tipo de lenguaje plástico. Él en su momento se claro, empieza a autodenominar, sobrenaturalismo es un término dicho por Apollinaire, ¿no? Que se va como sí, retomando, se queda con ese término, ¿no? Que no es el surrealismo del sueño profundo lo que él toma, sino el sobrenaturalismo surrealista, digamos, entre el juego de palabras, perdón, pero es un tal poco cual. eso, y después vemos guiños a la historia del arte en general, que eso es como lo más interesante de ver desde el estudiante de arte, digamos, ver guiños al romanticismo, ver guiños al surrealismo, ver guiños al expresionismo, ¿sí? Él está en contacto con el expresionismo alemán de entreguerras, y a él están Sí, sucediendo un montón de cosas, él también cuenta que tiene que salir del país escondido con un documento falso en una barcaza para irse, ¿no? Entonces le van sí, sucediendo muchas cosas fuertes en su vida y él también dice nacer con ese caos y ese dolor interno que él sale del útero materno como con esa angustia existencial por ser el sucesor de un hermano que falleció. Entonces sí, también muchas veces cita ese momento, no es que uno lo cite porque quiere, sino porque él también lo menciona muchas veces porque se lo cuestiona por su manera de claro. Por eso cuando empezamos la historia de Ernesto, que contábamos que sufría de pequeño pesadillas y sonambulismo, él lo cuenta en varias de sus entrevistas, no era, no lo dice porque tenía de vez en cuando estas pesadillas. Él sufría sistemáticamente estas pesadillas y claro, terrores nocturnos, y él lo relaciona mucho con esta muerte de su hermano, que cuando él estaba en el vientre de su madre, su hermano Ernesto muere y le ponen su nombre a Ernesto Sábato. Y esto, bueno, desde un montón de movimientos hoy se ve también, ¿no? Lo que psicológicamente esto puede connotar sí, para su experiencia. Él lo vive como algo muy tortuoso. sí, muy trágico, sí, sí, sí. Incluso si uno hace el paralelismo, aparte que él encuentra orden en el caos a través de la matemática, pero después vuelve a necesitar sacar de sí mismo. Cuando uno hace esta pintura expresionista, ¿sí? Lindando con el Sí, surrealismo, uno saca del inconsciente lo más oscuro que tiene. Y uno es como que si se pone en el rol de niño y pesadillas, podemos estar viendo en primer plano las pesadillas de las que él habla, ¿no? Es sí, como es esa exactamente. vuelta de rosca para hacer un poco de catarsis y ya dejar ir
es bueno, dejar ir, pero dejarlos para todos nosotros, ¿no? Porque quedan para, la belleza del arte es eterno, y la belleza no solo está en lo estético y en el esteticismo que era tan vapuleado por él, sino la belleza de lo trágico. Por eso los autores que estamos citando tienen esa cosa trágica, pero a su vez bella y a su vez eterna, ¿sí? Tienen esa cosa terrenal, porque por ejemplo acá en el retrato de Virginia Woolf, él pone esa tacita de té y esa tetera, y nos está haciendo un guiño hacia todos, que también están en un espacio que podemos estar todos, ¿sí? Él, en un montón de entrevistas también comenta que se cree una persona muy religiosa, pero no de la religión por la religión misma. Creo que sí, espiritual más que religiosa, ¿no? Que cree en la eternidad del alma, y que de grande tiene como un acercamiento muy fuerte espiritual, pero no en los movimientos religiosos. Claro, tal cual. Eso bueno, ahora no me acuerdo dónde iba con este comentario, pero bueno, es dar un poco de terrenalidad a todas estas personalidades de la literatura, y bueno, y un poco el manejo de lo plástico en la taza, en el manejo de la luz y sombra. Él siempre está en esa cuestión dual de un espacio y el otro, ¿sí? Eso que hablábamos del uso del negro mucho, ¿no? Y que en la pintura el negro en distintos movimientos está como impedido, velado, como no se debe usar, y que bueno, que acá se utiliza mucho, el no color. Claro. Esa es un poco su personalidad, siempre como a contracorriente, no me sale, a contrarreloj de lo que está sucediendo, claro, si por algo te dicen algo, bueno, ¿por qué no? Y religiosamente puesto. Y después más viniendo del inconsciente. Claro, cómo puedes frenar una pulsión tan interna, ¿no? Luego acá tenemos estos personajes y estamos también comentando el tema del guiño a Van Gogh, de este tema del manejo de la luz y sombra en estos faroles. ¿Sí? Si uno recuerda La noche estrellada, él también muchas veces hace referencia a que se mandan cohetes a la luna. El tema de la luna también es algo presente porque es algo que está pasando en su cotidiano, ¿no? Como qué te puede beneficiar. Él siempre dice que estamos al hombre, ¿no? Estamos siempre camino a la muerte, estamos honrando la muerte porque estamos honrando la vida, estamos siempre en ese andar, ¿no? Y que suceda un acontecimiento que no sea tan trascendente no nos modifica, sí nos modifica la sensibilidad del hombre, ¿no? Él siempre trata de hacer eso patente, ¿no? Y acá también hay un guiño en el poliedro a las matemáticas, el hombre llegando a la luna, Van Gogh, estos personajes misteriosos que siempre están en un espacio interno, ¿no? En un espacio que podemos tener a la vista. Esta es Mesa de Pintor con Máscara. Sí. Luego, fíjate que empieza como dijiste vos, hay las primeras imágenes que son retratos de personalidades que él tiene cierta admiración, y después, en todavía, acá vemos una forma definida, pero después empieza como la deformación de los rostros, la deformación de las formas, dicho doblemente a propósito, pero se notan cada vez más, hasta el final de su pintura. Tal cual, sí, él va como cada vez haciendo como esa introspección y cada vez se va encontrando consigo mismo, ¿no? Y con eso que viene tan desde el sueño y desde lo oculto, que se le es velado, ¿no? Que se le es mostrado para que él lo pinte, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de Van Gogh, ¿sí? Van Gogh no se hubiera vuelto loco y suicidado de haber escrito una novela con todos los personajes que había en su corazón. Porque, por ejemplo, él hace ese paralelismo, es re interesante esa frase, porque haciendo al contrario, si Van Gogh, más allá de que escribió cartas, hubiera hecho esa catarsis a través de personajes en novelas, ¿sí? Él estaba todo hacia la inversa, no sé si me explico, pinta y bueno, hace catarsis de otros elementos, ¿sí? Luego acá ya vemos totalmente la deformidad y vemos el tema también de lo simbólico en el arte de Sábato, ¿no? Ya estos personajes están siempre con la boca abierta, con los ojos desorbitados. El tema de los ojos y la mirada es un tema recurrente. Recuerden que él tiene el tema con el problema de sus ojos, de personajes, de ambulón, ¿no? Es todo un paquete, digamos, que podemos decodificar nosotros desde lo más simple que podamos. Nadie está acá dando cátedra, sino que estamos dando la posibilidad al otro de reflexionar juntos, ¿no?
Y aparte, Claro. siempre esta dualidad entre el hombre y el más allá, el hombre y el universo. Teníamos, como comentábamos la otra vez, la escalerita esta como símbolo, ¿sí? El arte cuando es eterno pasa a ser un símbolo y va a ser decodificado por el porvenir en infinidades de mensajes. Por ejemplo, nosotros podemos decodificar las cuevas de Lascaux, podemos decodificar el arte egipcio de la manera que nosotros podemos hacerlo. Y Sábato nos deja estas obras para que se decodifiquen en un futuro de la manera que cada uno lo puede llegar a estar viendo, ¿sí? Acá Claro, el símbolo como el lenguaje universal, atemporal. claro, como el arquetipo, por ejemplo, este puede ser un arquetipo de ser humano, un arquetipo de escalera, como eso que va a ser eterno, digamos, el hombre es eterno, la mujer, el cielo, la luna, o sea, son Sí, arquetipos sí, tan lo que fuertes. decías vos, la ascensión de lo terrenal a lo elevado, Claro, ¿no? Esto que puede connotar. tal cual, sí. Y luego tenemos estas cuestiones de los aquelarres, de las montañas, de esas cavernas, está el guiño a la literatura, ¿sí? El uso del color rojo también es un tema recurrente, las máscaras, estos personajes monstruosos o quiméricos, alquímicos, como le queramos decir, que van apareciendo Claro. y cada vez se empieza a poner más, digamos, entre comillas, oscura la obra, cada vez más pesada, más fuerte, y ahí es cuando se hace bien evidente el paralelismo con, podemos decir, por decir un nombre, Munch, ¿no es cierto? O Kokoschka, estos artistas alemanes que, como decíamos nosotros, Sábato atraviesa la dictadura, atraviesa las guerras mundiales, atraviesa una vida dura en su infancia. Bueno, todo esto empieza como esos monstruos se empiezan a revelar, que también lo podemos hacer el paralelismo con Goya, ¿sí? Que es el sueño de la razón produce monstruos, ¿sí? Si uno, incluso hoy mismo, si empezamos a ver la realidad, que como nos está atravesando en este momento, tenemos mucho para decir también, ¿no? Sí. Es muy fuerte y siempre es eterna. Sí, lo que podemos recordar, que es interesante, por esto mismo que hablamos al principio de su niñez y su adolescencia tan difícil para él de transitarla, en el año 1983, con el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando regresa la democracia a la Argentina, después de haber venido de la dictadura militar, Alfonsín convoca a Sábato para generar un organismo que se va a llamar la CONADEP, que es una Comisión Nacional de Desaparición de Personas, una entidad estatal que va a ser creada para esclarecer los crímenes de la dictadura. Y él lo denomina que es un descenso a los infiernos, evocando a Dante Alighieri, ¿no? Pero lo vemos también en su pintura y en su transitar por estas confesiones que él tiene que escuchar, y bueno, tienen que armar este libro que va a aparecer titulado, que se va a llamar El Nunca Más. El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entrega este informe, no es un libro, es un informe final que se edita en formato de libro, ¿verdad? Pero el prólogo sí es escrito por Ernesto Sábato, y bueno, es realmente muy fuerte. El que tenga la oportunidad de leer el prólogo y conocerlo, la verdad que habla de todos los argentinos por donde hemos pasado. Sí, 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 por eso también traemos un poco a colación todos estos temas, porque todo tiene que ver con todo en Sábato, ¿no? Es una persona tan elocuente y tan circular, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos a Nietzsche, es el eterno retorno a siempre las mismas ideas, ¿no? Siempre está, nunca se desdice, ¿no? Es la coherencia misma en su accionar y en su pintar y en su escritura y en sus entrevistas. Vas a ver una coherencia que es, la verdad que muy rico de ver, ¿no? Tenemos, por lo menos en lo personal, tanto que aprender, ¿no es cierto? Por lo menos yo, que no hace mucho que estoy navegando en sus aguas.
Así que... Sí, sí, comparto exactamente lo que decís, y en épocas, y cada vez que lo lees es vigente, y cada vez es más vigente, ¿no? Uno Sí, va sí, como sí. leyendo, y más, tal vez también tiene que ver la edad que uno va recorriendo, y se empieza a encontrar Claro, con esta coherencia, como decís claro, vos. claro, porque si bien más allá de que él trabaja sobre lo oscuro, sobre el límite, después cuando él cataliza todo eso en su obra, él siempre comenta la belleza de una hormiga o de una alimaña que se está desarrollando y me muestra que la vida sigue todos los días y vale la pena levantarme a las 5 de la mañana para escuchar el trinar de los pájaros y ver cómo una hormiguita sube la mesa, ¿no? Como que si uno logra conectar con el arte, lo oscuro se va por otro lado y te permite disfrutar de otras cosas ya en estado de Claro. conciencia. Él sublima con el arte, bueno, Claro. pero ya sabemos que el surrealismo, André Breton, se enamora de lo que está sucediendo con Freud, ¿no? De lo que va surgiendo de los trabajos de Freud. Por eso está súper relacionado, tan relacionado, el Sí. inconsciente y todo esto que sucede, que uno no puede percibir, pero sí lo puede percibir expresándolo a través del arte. Sí. Puede ser la poesía, puede ser la escritura, Sí, el sí, sí, el cine. arte en el que fuera, el formato que fuera, ¿no? Porque a veces el arte es muy abarcativo, ¿sí? Bueno, acá... ¿Ves? Acá estamos, eso es Sí, lo que decíamos, ¿no? Que las formas que se deforman. sí, Que también desde lo psicológico se le da una connotación con lo sexual. Estuve leyendo un poco esto de que a sí. veces este tipo de pintura, bueno, también se le da como ese tipo de sublimación en la pintura. Sí, 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 es verdad. Todo tiene que ver con eso también, ¿eh? Como que está en, la, en el trasfondo de los movimientos artísticos. Sí, 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 total. sí. Y hablando de Acá, Freud, sí, 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 yo de lo la verdad sexual. que no, mucho no he leído un poco de Freud, así que mucho no te puedo aportar. Pero bueno, más allá, estábamos volviendo un poco a Sí, ahí me la... contabas, Sí, sí, de eso de los objetos pequeños, ¿no? sí, De sí, los sí, objetos que de él la trae mesa. Sí, aparte cotidianos. sí, es ponerle luz a lo que nadie quiere ver también. Estos visitantes que vamos a estar viendo ahora es lo que nadie quiere despertar, o sea, es reconocerse a uno mismo como que va a envejecer, reconocerse a uno mismo que va a atravesar en el camino que estamos todos, ¿no? Y es la dignidad, y como nosotros lo atravesemos va a ser cada uno con su historia. Entonces esta serie de visitantes le pusimos nosotros, la serie no tiene el nombre puesto por él, sino que para organizarnos y poder dar esta charla, los dividimos así. Siempre el tema de la muerte también es un tema recurrente. Acá vemos la Catrina que llega a una casa y en esa casa hay una persona que está viviendo porque vemos cosas en la mesa, hay un cuadro colgado. Y hay Sí, después los visitantes nocturnos. los visitantes nocturnos que se ve que en la vida de sábado estuvieron toda su vida acompañándolo, ¿no? Claro, Y total. acá también tenemos esta obra que se llama Alguien observa el taller de un pintor ausente. Cuando nosotros descubrimos esta obra, para nosotros fue, vamos a decir, en criollo un flash, porque es como que nos encontramos a nosotros mismos pisteando el taller de alguien que no quiere mostrar su obra. Entonces nos Claro. sentimos un poco invasores, o invasores, o para chismear, para Sí, ver, para como conocer, curiosos, curiosos, eso, sí, exactamente, curiosos de de su poder, creación. claro, Y porque también el que conoce la Casa Museo, bueno, que también la vamos a recomendar, y siempre recomendamos al Centro Cultural que la visiten, que justamente está enfrente del Centro Cultural Ernesto Sábato, la Casa Museo, que es la casa donde vivió sus últimos, no, gran parte de su vida Ernesto, sí, en el barrio de Santos Lugares. Hay una ventana donde él escribe, donde está su máquina de escribir, hay una ventana donde da la estatua de Ceres al jardín, sí, y no sé, me da relaciono mucho esa ventana con ese lugar, claro, te con remitió, que esa también ventana, sí. sería muy interesante también después conversar, bueno, la historia de la casa también tiene mucha historia esa casa, y también tiene, podemos decir, no sé si
almas Sí. que han vivido, tiene mucha fuerza esa casa como para también Total. que sucedan cosas, ¿no? La casa esa de Ernesto había sido, antes de que Ernesto, cuando Ernesto la compró, había sido un set de filmación y el que había vivido ahí era Federico Valle, que es una eminencia del cine nacional de oro, claro. de la época de oro del cine nacional, y se filmaron las primeras películas de este hombre, Federico Valle, Sí. filmó las primeras películas de Gardel. O sea que ese Claro. lugar donde está el living de Ernesto, que es vidriado, ese era el set de filmación, donde él tiene su atelier. living. Sí, uy, No, perdón. todavía tiene su living, donde se entra y tiene el living, que es todo vidriado, había sido un set de cine. Claro. Que nada más, yo no tengo el honor de todavía conocerla, pero ya iré. No, lo que yo tengo miedo en este momento, bueno, por Mari, el es que tema se nos de... corte la reunión, no sé en cuántos minutos estamos, porque ahora viene Bueno, la serie de los vale. fuegos. Yo A ver. voy a salir un minutito para ver en cuántos minutos estamos, porque queda un poco más de presentación. Y a ver si puedo minimizar todo para ver en cuántos minutos estamos. Perdón. No sé, se me empieza a perder la charla. Sí, no te preocupes. Acá lo que puedo agregar es que desde 1990 Sábato se concentra en su pintura ya definitivamente, ¿no? Como ya todo el mundo sabe que después de su enfermedad en la vista se concentra exclusivamente. Bien. Bueno, si te parece, vamos a hacer un corte acá para retomar con la etapa que nos queda en otro Zoom para que no se nos corte a mitad de camino. Perfecto, dale. Ahí estamos. Me avisas. Sí. Gracias.